Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 32 correspondiente siempre a los testigos. Es una continuación y en esta oportunidad vamos a hablar del testigo de referencia y del testimonio de los menores de edad. Si nos queda tiempo, pues pasamos a verificar algunas formas de cómo realizar una declaración en un juicio, que es un tema bastante importante también, y la sujeción. Bien, el artículo 220 nos habla del testimonio de referencia. Ya en la clase pasada habíamos hablado de la clasificación que se da respecto a los testimonios. Recordando, testimonios ordinarios, que son los testimonios normales, diríamos, aquellos testimonios de testigos que son de vistas y oídas, que informan desde fuera del proceso sobre los hechos que conocen. Y los testimonios extraordinarios, o algunos también les conocen como testimonios impropios, específicamente en el caso de los coimputados, ¿no? Cuando hablábamos del el testigo criteriado, ¿sí? Que es una persona que ha participado en el delito también y que por tanto tendría una calidad de imputado, pero por los acuerdos con la fiscalía se le otorga un criterio de oportunidad, pasa a ser un testigo criteriado. Entonces a algunos se le denomina también testimonios impropios, porque su declaración siempre puede revestir alguna de las características de autoexculpación, de venganza, son mendaces, etcétera. Entonces el juez debe tener un criterio muy amplio, una libre convicción para valorar este tipo de testimonio. Así como también decíamos, dentro de los testimonios extraordinarios, la víctima, que siempre va a ser un testigo sospechoso. También decíamos los testigos de referencia, los coimputados ya los vimos, los agentes encubiertos también, que tienen todas esas calidades. Entonces ahora vamos a hablar sobre los testigos de referencia. Dice el artículo 220: por regla general no será admisible la práctica de prueba testimonial de referencia, salvo que sea necesaria y confiable. Bien, entonces por regla general se entiende de que, de acuerdo a nuestra legislación, un juicio no pudiera obtener, digamos, una sentencia condenatoria únicamente con prueba referencial o con prueba testimonial referencial. Precisamente pues porque una prueba referencial, su misma palabra lo dice, es de una referencia, de una información que obtuvo por otros medios, pero no que presenció directamente. Entonces ahí pues siempre de entrada ya hay una duda, hay una indefensión también al derecho a la defensa, y por tanto el juez tendría que tener un criterio muy amplio, y no solo el criterio, sino relacionar esta prueba referencial, este es el punto medular, referenciarlo con otros medios de prueba o vincularlos con otros medios de prueba para ver si tienen una conexión directa. En ese sentido, si es que se pudiera tomar como medio probatorio, ahí es donde dice la ley, salvo que sea necesaria y confiable. Ese es en un primer punto, y luego en otro segundo momento va a ser necesaria y confiable cuando se presenten algunas de las situaciones del artículo 221. Pero por regla general no pudiese, diríamos, establecer una resolución basada únicamente en un testimonio de referencia. Sobre esto quiero establecer de que ya hay algunas sentencias algunas resoluciones de tribunales de sentencia en el país, por ejemplo de San Vicente de Chalatenango, que han dictado resoluciones y cuya valoración testimonial ha sido la prueba de referencia como tal. Han hecho sus excepciones, sus valoraciones, pues lógicamente relacionadas con otro medio probatorio. Y así pues pueden haber otros tribunales que consideren que no es suficiente una prueba de referencia para poder dictar una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Perdón, en ese sentido pues aquí nos vamos a encontrar con diversidad de resoluciones que pueden plantearse. En todo caso, siempre están los medios impugnativos pues para hacerlo valer, y que sea el Tribunal Superior el que establezca si hay, según el caso, porque no podemos decir que en todos los casos no vamos a utilizar
testigos de referencia según el caso se valore o no los medios probatorios. Dice el inciso segundo del 220, el testigo se considerará de referencia cuando realice o vaya a realizar manifestaciones o aseveraciones provenientes o originarias de otra persona, con la finalidad de probar la veracidad del contenido de esas aseveraciones. Bien, aquí está un primer requisito claro, o sea, la vinculación que debe tener este testigo de referencia con el dicho de otra persona, de manera originaria, dice, de otra persona, de manera directa, con la finalidad de probar la veracidad del contenido de esas aseveraciones. Aquí podríamos estar hablando de la información que obtuvo de otra persona o también podría considerarse de la información que tiene este testigo de referencia que ha escuchado por medio de la voz populi o de la gente, pues, de un grupo social, no directamente de una persona. Podría considerarse esa posibilidad también, ¿no? Para considerarlo como testigo de referencia. Ahora, el 221 nos da algunos parámetros para establecer de manera excepcional el testigo de referencia y dice, será admisible la prueba testimonial de referencia en los casos siguientes. 1. Muerte, enfermedad grave u otra circunstancia que haga imposible o difícil que comparezca el testigo a rendir su declaración personalmente en la vista pública. Bien, dice muerte o enfermedad grave o circunstancia que haga imposible o difícil que comparezca el testigo a rendir una declaración personalmente a la vista pública. Bien, acá no precisamente estamos hablando de que haya una declaración anticipada, cuando hablamos de una enfermedad que lo dificulte para comparecer al juicio, no precisamente porque la enfermedad a lo mejor pudo haber llegado precisamente el día del juicio. Durante el tiempo atrás, pues el testigo estaba un testigo normal, directo, que conocía los hechos de vistas y oídas, no había pasado nada en su salud y precisamente o un día antes del juicio pues tiene, por decir algo, un derrame facial, un derrame cerebral en todo el cuerpo, también en todo el cuerpo y eso le genera una imposibilidad de raciocinio, de condiciones para estar en una audiencia, etc. Y no, en ese caso no se le tomaría una declaración anticipada, o sea, no se le ha tomado una declaración anticipada. Podría ser el caso que se está mencionando, ¿no? O la muerte del imputado, ¿no? Que el imputado muera 2 días antes de la vista pública. Ahora, cuando hay una muerte del imputado también hay algunos requisitos que deben cumplirse, como por ejemplo que esta persona que falleció haya rendido una declaración o no en calidad de anticipo de prueba, sino que conste un acta, ¿sí? Conste un acta, ya sea tomada en sede fiscal o la misma denuncia que puso, digamos, esta persona en la policía o una declaración que le fue a tomar la policía, ¿no? Como en su proceso de investigación a esta persona, pero que exista. ¿Por qué razón? Porque el testigo de referencia que se va a utilizar en este caso es necesario que tenga un nexo o un vínculo del dicho del testigo de referencia con la persona testigo que falleció. Si falleció este testigo y no hubiese ninguna declaración, por ejemplo, entonces, ¿cómo el juez puede aseverar o buscar el nexo que hay de lo dicho de este testigo de referencia, ¿sí? Que no conoce, no presenció el hecho, no lo vio? ¿Cómo podemos establecer un nexo con el testigo que sí era presencial pero que falleció? Entonces es necesario que exista esa vinculación como tal, ¿no? Porque no tendría sentido en ese caso cómo podríamos hacer una relación de lo que está diciendo el testigo de referencia si no tenemos nada con aquel testigo que por una u otra razón falleció. Entonces la idea es de que siempre debe existir un nexo, por eso la valoración de la prueba de referencia debe de ser vinculante con otros medios probatorios. Dice que haga imposible o difícil que comparezca el testigo a rendir su declaración personalmente en la vista pública. Luego dice el ordinal segundo por operaciones policiales encubiertas. También recordemos que cuando hay una operación policial encubierta estamos hablando también de un testigo extraordinario que en su naturaleza, digamos,
utiliza una estrategia de engaño, ¿no? Pero ese es propio de la operación policial encubierta. Hay una configuración de engaño que es permitida desde luego por la ley, con permiso o con autorización de la representación fiscal y con supervisión de ella también, para poder incursionar a la estructura criminal y empezar a descubrir el hecho y generar los aportes o el elemento de la prueba que ya habíamos hablado en clases anteriores, que ese va a ser el dicho de la prueba ya en una vista pública. Ahora, cuando hablamos, dice, operaciones policiales encubiertas, sí puede haber un testigo de referencia, y en este caso, lógicamente no sería el policía o el agente de la PNC que está incursionado en la estructura, ¿no? Porque él sí conoce el delito de propia mano, ¿sí? Lo ha visto, digamos, ha estado como, por ejemplo, un comprador de droga, o ha estado así encubierto, o un comprador de armas o de trata de personas, lo que sea. Entonces acá estaríamos hablando de que un testigo referencial puede ser, digamos, el jefe de la unidad de operaciones especiales, o que está a cargo de esa diligencia, el que puede atestiguar en un momento determinado sobre lo dicho por este testigo. Ahora, ¿por qué este testigo, por qué el jefe, digamos, puede ser un testigo referencial? Bueno, porque poner en escena a un testigo en calidad de agente encubierto puede ser perjudicial, ¿no? Para fines investigativos. Puede ser perjudicial para él, en el sentido de que va a ser identificado, va a ser, se van a descubrir algunas estrategias o técnicas que están utilizando, etcétera, cualquiera de esas situaciones. No obstante, sí debe de existir también un antecedente de lo que él ha atestiguado, ha dicho, sobre el conocimiento que tiene de los hechos, ¿no? Para que, digamos, aquel jefe de la unidad o de la coordinación de este grupo de agentes encubiertos pueda rendir un testimonio de referencia como tal. Luego también tenemos el ordinal tercero, que nos habla de la retractación de la víctima o el testigo para controlar la credibilidad de esta. Bueno, esto también puede darse en el sentido de que en un momento determinado la víctima se esté retractando de atestiguar o de decir completamente la verdad, o decir a medias las cosas, ¿no? O un testigo como tal. En ese caso podemos utilizar o podemos establecer testimonios de referencia también. Es decir, personas que en un momento determinado fue un testigo directo, declaró en sede policial, en sede fiscal, sobre cómo había sucedido el hecho. Incluso hay otro testigo también, pues, que conoce el hecho por el dicho de ese testigo, ¿sí? Pero ya en la vista pública el testigo directo o el presencial pues ya no quiere colaborar o quiere retractarse. En ese momento puede aparecer en escena, o ya desde luego tiene que venirse ofreciendo desde la etapa instructora ese testigo, con la finalidad de poder desvirtuar un testimonio de la víctima o de otro testigo que están tratando de puede ser favorecer o perjudicar al imputado como tal, ¿no? Porque puede verse esto en las dos vías. Y luego dice el ordinal cuarto, manifestaciones expresadas de manera consciente, dice, será admisible la prueba testimonial de referencia en los casos siguientes. 4. Manifestaciones expresadas de manera consciente y espontánea en circunstancias que implicaban un perjuicio a los intereses de quien las efectúa o de un tercero en su caso. Bueno, nadie, por ejemplo, nadie va a querer decir algo, atestiguar algo que al final le vaya a perjudicar a él también como testigo, ¿no? Pero en este caso, la ley ha considerado estas circunstancias cuando hablamos de una manifestación expresada de manera consciente y espontánea en circunstancias que implicaban un perjuicio a los intereses de quien las efectúa o de un tercero en su caso. Es el ejemplo cuando el testigo tiene conocimiento de otra persona, ¿sí? O tiene conocimiento de un testigo presencial sobre cómo se ha cometido el hecho, pero esa información definitivamente le va a perjudicar a él, ¿no?
por ejemplo, que esta última persona tenía tal vez la responsabilidad de salvaguardar, digamos, algún local habitado, de hacer, digamos, todas las revisiones o las inspecciones necesarias antes de retirarse. Y en ese sentido, pues, él tiene conocimiento del hurto que se cometió en un lugar, pero sabe que también él es responsable por una negligencia. Entonces, en ese caso, podría admitirse esa prueba testimonial de referencia por una manifestación así clara, ¿no? No obstante, eso puede incurrir en algún tipo de responsabilidad para la persona. Dice el artículo 222, será admisible la prueba testimonial de referencia aun cuando la persona que tuvo conocimiento directo de los hechos que se investigan esté disponible para declarar, si se trata de manifestaciones efectuadas, dice, en forma simultánea o inmediatamente después de la concurrencia de un evento con la finalidad de narrarlo, describirlo y explicarlo, y cuando el declarante se encontraba bajo la influencia de excitación causada por la percepción de un acto, evento o condición y su declaración se refiere a esa circunstancia. Bueno, si tenemos testigos presenciales, o sea, si hay un testigo presencial, pues la lógica es que no es necesario tener un testigo de referencia, pues tenemos el que vio lo más, pues no vamos a creerle al que no ha visto nada y que nos está contando pues como ya una segunda versión sobre los hechos. Pero aquí hay circunstancias que la ley habla, dice, será admisible la prueba testimonial de referencia aun cuando la persona que tuvo conocimiento directo de los hechos que se investiguen esté disponible para declarar. Es decir, tenemos como parte procesal los testigos presenciales, pero en estos casos podemos aún así admitir prueba de referencia en los casos siguientes, si se trata de manifestaciones efectuadas, dice, en forma simultánea o inmediatamente después de la ocurrencia de un evento con la finalidad de narrarlo, describirlo, explicarlo. Bien, en el caso pues de que acordémonos de que la persona, el testigo presencial, inmediatamente verifica los hechos o presencia los hechos, pues lo primero que hace dentro de todo eso es ir a manifestarlo, expresarlo directamente hacia una persona. Estamos en el preciso momento en que se está cometiendo el delito, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, de que en el caso de los agentes captores tenemos el testigo disponible, que es la víctima, ¿sí? Pero tenemos a los agentes captores y circunstancia perfecta se da en este caso cuando la víctima llama o hace la señal de alto a alguna patrulla que va circulando en ese momento donde le acaban de cometer el delito y da aviso sobre eso. Entonces, este es el caso. Puede ser un testigo que visualiza presencia o una comisión de un delito dentro de una cancha de fútbol, un parque, un pasaje de una colonia, e inmediatamente lo primero que hace es ir a informar o comunicárselo a algún familiar que no lo ha visto, a manera de ponerlo al tanto de la situación. En ese caso es permisible también la utilización del testigo de referencia, aunque tengamos un testigo disponible. Dice, cuando el declarante se encontraba bajo la influencia de excitación causada por la percepción de un acto, evento o condición y su declaración se refiera a esas circunstancias. Bueno, también la ley considera que es necesario tomar un testigo de referencia, no obstante hay un testigo presencial disponible cuando el declarante se encontraba, dice, bajo la influencia de excitación causada por la percepción de un acto, evento o condición. Acordémonos que los testigos directos o cualquier persona que actúe como testigo directo no siempre va a tener la misma reacción en la asimilación de los hechos, ¿no? O sea, para una persona observar un homicidio, pues perfectamente puede ser de manera, no diríamos normal, ¿no? Pero puede controlar sus emociones y explicar su testimonio de una manera, digamos, tranquila, coherente, entendible, etc. Pero hay otras personas que no, eso puede generar incluso un trastorno
una influencia en su personalidad, en su forma de expresarse, en su conducta, por las diferentes circunstancias que sean. Pensemos en un delito que se esté cometiendo sobre un familiar del testigo, pues también hay que valorar esas circunstancias o la forma en que se está cometiendo. Todo eso puede ir generando una percepción, una excitación del acto o el evento o la condición en la que pueda presentarse. Entonces, allí pues en esas circunstancias también es necesario o se puede habilitar el testigo de referencia. Luego dice, el ofrecimiento de testigos de referencia se efectuará bajo pena de inadmisibilidad de manera expresa y justificada, cumpliendo los presupuestos indicados en los artículos anteriores. Entonces, si hablamos de cuáles son los presupuestos en los artículos anteriores, primero, que el testimonio de referencia se admite de manera excepcional, cuando sea necesaria y confiable, ¿sí? De manera excepcional, cuando sea necesaria y confiable. Segundo, que deben de concurrir cualquiera de los requisitos de los numerales 221 de nuestro Código Procesal Penal, que ya sea que haya muerto el testigo presencial o esté impedido físicamente o con una enfermedad grave para poder comparecer en el caso de operaciones encubiertas, cuando haya retractación de la víctima o hay una manifestación expresada de manera consciente y espontánea, ¿no? Y que implique un perjuicio para la persona que da esas declaraciones. Entonces, esos son los requisitos que deben de establecerse para el testimonio de referencia. Cuando decimos que sea necesaria y confiable, bueno, necesaria porque nos va a ayudar a robustecer otra prueba testimonial. Ahí está en el 221. Y confiable, pues porque debe tener relación directa con los hechos. Es decir, no puede ser un testigo de referencia a alguien que nos esté diciendo cosas que no estén vinculadas o que en realidad no tengan mayor efecto con el caso que se está verificando. Entonces, esos son los requisitos que se deben de establecer y en el caso que, o si no hay un testigo directo como tal, únicamente tenemos testigos de referencia, se puede admitir esa prueba testimonial, desde luego, se puede admitir, pero siempre y cuando haciendo el análisis de la valoración que debe tener sobre otros hechos como tal. Bien, quiero también que analicemos un poco algunos requisitos de la prueba testimonial en menores de edad. ¿Cómo se toma el testimonio de la prueba interrogatorio de personas menores de edad? Artículo 213. Dice, el interrogatorio de una persona menor de edad estará sujeto a las modificaciones siguientes. Dice, las partes harán las preguntas de manera... las partes harán las preguntas de manera clara y sencilla, resguardando la integridad psíquica y moral de la persona menor de edad, y cuando sea necesario, el juez conducirá el interrogatorio con base en las preguntas formuladas por las partes. El juez que preside podrá valerse del auxilio de padres o el representante legal del menor, o en su caso de un pariente de su elección o de un profesional de la conducta. En los casos de declaraciones de menores de 12 años, esta disposición será de aplicación imperativa. Bien, ¿por qué hablamos de que dice el interrogatorio de una persona menor de edad será con las modificaciones siguientes? Bueno, se hace de esa manera pues porque para los testigos mayores de edad, ¿sí? Lógicamente, y que no tienen ningún impedimento físico, diríamos, que les imposibilita rendir una declaración, pues es una declaración totalmente normal, ¿no? Que lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Una declaración donde se identifica el testigo, luego que se identifica se le hace su juramento de ley y luego pues se procede al interrogatorio por las partes procesales. Y hay los tipos de interrogatorio y hay reglas específicas para la forma de su declaración. Ahora, por eso dice con las modificaciones, por el caso de los menores de edad y especialmente de 12 años hacia abajo, cuando aparecen como testigos, esto, dice la ley, es imperativo, es decir,
Así debe de realizarse el interrogatorio. Un menor de edad que esté en una vista pública no puede ser interrogado de manera directa en un momento determinado por un fiscal, ¿no? Debe de establecerse, menor de 12 años o de 12 años hacia abajo, debe de establecerse con el apoyo de un profesional de la salud, de los padres, o en su caso de su representante legal. Y las preguntas las hará el juez, ¿no? Por supuesto, las partes se las han entregado al juez por escrito y será este quien dirigirá o conducirá el interrogatorio de los menores de edad. ¿Por qué la ley lo considera así? Bueno, acordémonos que un menor de 12 años pues es un menor que sus capacidades mentales y físicas, emocionales no están lo suficientemente desarrolladas para poder estar en un juicio, en una diligencia, en una audiencia como tal de esa magnitud donde ya solamente hay personas mayores de edad, personas por supuesto con alto grado de superioridad mental, físico, emocional, conductual, cognitivo, etc. Entonces hay una desproporcionalidad total y si el legislador no hubiese previsto esto, pues caeríamos en un desacierto, en un desorden y en un abuso, hasta en un abuso y una violación a los derechos del menor también, ¿no? Como es el derecho al interés superior del menor, el derecho a su dignidad, al honor, que pueden verse vulnerados en un momento determinado, incluso por la misma presión del interrogatorio, las mismas formas en cómo se puede exigir una respuesta al mismo, etc., ¿no? Entonces, por eso el legislador ha considerado eso atendiendo desde luego a los principios que rigen el derecho de la niñez a nivel internacional. Entonces, ya sabemos, cuando es un menor de 12 años o de 12 años hacia abajo, pues el interrogatorio deberá hacerse de esa manera según el 213, literal A. El literal B dice, en caso de ser necesario, el juez podrá autorizar el interrogatorio de un testigo menor de edad utilizando los medios electrónicos o de teletransmisión que sean indispensables para salvaguardar su integridad y siempre respetando los principios de la vista pública. Bueno, actualmente pues esto creo que a un menor de 13, 14 años no le costaría mucho, ¿no? La utilización de medios electrónicos o de teletransmisión, ¿no? Están bastante familiarizados, la mayoría al menos, con este tipo de uso de herramientas tecnológicas. No obstante ello, pues siempre tendría que existir, digamos, la garantía de la legalidad, la garantía, digamos, de la transparencia en el sentido de que no pudiera existir en este caso, digamos, interferencia de una tercera persona o cuarta persona en ese testimonio, porque ya estaría viciado ese testimonio, ¿no? O una influencia como tal hacia las respuestas que el testigo pueda dar. En ese caso, pero el juez podrá, dice, autorizar el interrogatorio. Habría que ver en qué circunstancias se encuentra el testigo. También podría ser, si estamos frente a un testigo en el extranjero, podría tomarse esta decisión, ¿no? Pero de lo contrario, siempre y cuando el testigo esté disponible para comparecer al juicio, pues es necesario hacerlo comparecer. Lógicamente, un menor de edad tendría que comparecer con sus representantes legales o sus padres a un juicio en un determinado momento. Y se dice, el interrogatorio debe realizarse previa declaratoria de reserva total o parcial de la audiencia según sea el caso. ¿Por qué hay una reserva total o parcial en la declaratoria de un menor? Bueno, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño establece el principio del interés superior del menor y los principios también que rigen sobre su integridad, su desarrollo emocional, las condiciones en las cuales de vida en las cuales él puede tener. Y se establece una declaratoria de reserva total o parcial según sea el caso, pues porque es una situación donde no puede estar abierta al público, desde luego, ¿no? Acordémonos que cuando es una vista pública y cualquier persona puede llegar, está expuesto ante no solo a la crítica, sino ante cualquier, digamos, maniobra u utilización, digamos, en beneficio de alguna de las partes posterior a la audiencia. Pensemos, por ejemplo, en una audiencia que puede durar 2 o 3 días,
se puede ver expuesto a eso o al mismo peligro pues de la vida de él o de sus padres, sus representantes legales, ¿no? O sea, esto hay que verlo en términos prácticos por las mismas condiciones o razones en las cuales se encuentra nuestro país y el legislador pues así lo consideró también atendiendo a la no vulneración de los derechos del menor como tal. Bien, nos quedamos hasta este momento y nos vemos pronto.